Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio 64, acá con un nuevo invitado, ya no les voy a presentar un poco de él, pero bienvenidos acá a un episodio nuevo, nuevamente sin filtros, entrevistando a personas como siempre, todo el mundo siempre tiene algo para aprender, para brindar. Estamos acá con César, él es escritor, catedrático en temas, digamos, de liderazgo, conferencista, experto en el tema de amabilidad, ha escrito, digamos, tres libros. Yo siempre digo que escribir es un arte como tal. A mí también me gusta escribir como tal. Tengo diferentes canales. También he autopublicado dos libros como tal, pero César, bienvenido acá a este episodio. Sebastián, muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Qué rico que estén aquí y que podamos conversar de este tema que para mí es tan bonito y que necesitamos tanto en este mundo de hoy, que es la amabilidad. Exacto. Primero, yo siempre inicio con esta pregunta para todos. Y es, ¿quién es César? ¿Quién es César Mejía detrás de su profesión, detrás de sus títulos, cuando nadie lo ve? Hombre, Sebastián, ¿cómo me defino yo? Y debo de reconocerlo, como un obsesivo en muchas cosas. Una de ellas es leer, por ejemplo. Amo leer de todos los temas, de todas las cosas. Me gusta saber, me gusta conocer el mundo, si no presencialmente, al menos por la lectura y las páginas de mis libros. También soy una persona que definitivamente se encontró con un tema porque lo necesitaba, ¿cierto? Soy una persona, nunca fui agresivo ni violento, nunca fue mi paquete, pero sí era el malgeniadito, sí era tantas cosas que yo creo que no son sensatas para vivir bien. Eh, entonces, soy una persona que gracias a su curiosidad, que eso también lo tengo, ha descubierto muchas cosas que son valiosas para su propia vida y para la vida de otros. Y ahí fue cuando yo descubrí que la amabilidad no era beneficiosa solo para mí, sino para todos, que yo dije, tengo que empezar a contar esto a la gente. Y además amo escribir. Entonces, yo dije, hay que contarlo a la gente, se vino a la mente libros, se vinieron conferencias, se vinieron un montón de cosas. Y en este momento soy un loco, me gusta la palabra loco, me parece bonita, soy un loco que ama enseñar, que ama hablar con las personas, que le gusta escribir y que la verdad es que cree que necesitamos un mundo más tranquilo, más sereno, menos conflictivo. Y trato en lo posible de llevar ese mensaje por donde voy. Dice algo muy importante, la curiosidad, pero no todo el mundo está dispuesto a ser curioso, pero la curiosidad es un músculo que se trabaja diariamente y está en las Tal cual, preguntas. ¿Cómo tal podemos cual, hombre trabajar Sebastián. más, cómo podemos trabajar más esa curiosidad? Como curiosearnos por nuestra propia vida. Pues mira, a mí me gusta pegarme uno de los grandes sabios que yo he leído mucho, es Carl Sagan o Carl Sagan. Por aquí tengo varios de sus libros, El mundo y sus demonios, El cerebro de Broca. Bueno, él escribió de Los dragones del Edén, él escribió más de 30 libros, premio Pulitzer, y él decía una cosa, todo buen cerebro, todo estudioso, además de estudioso, es autodidacta. Una de las formas de ser curioso es tratar de leer todo lo que llegue a mis manos. Mira, hombre, Sebastián, a mí me gusta la ciencia, yo amo la ciencia, me gusta la gente que habla con hechos, con datos, que argumenta y sobre todo por el dato que te voy a dar. Cuando yo leo al menos 5 minutos diarios, un estudio de la Universidad de Sussex demostró que yo bajo mi estrés un 68%. Además de que alimenta mi curiosidad, leer 5 minutos diarios, miren que no tenemos que sentarnos a leer 3 horas, 5 minuticos diarios. Eso hace que baje mi estrés y por ende soy menos conflictivo, porque las cargas de estrés, hombre Sebastián, y a todas las personas que nos ven y nos escuchan, son de las cosas que más nos llevan a pelear. Entonces, si yo bajo las cargas de estrés, además de que sigo alimentando mi curiosidad leyendo, pues simple y sencillamente dejo de pelear y vivo más tranquilo, que eso es muy importante. Hombre Sebastián, a mí me gusta decir que yo tengo tres activos muy importantes en mi vida. Activo número uno, la tranquilidad. Cualquier cosa que perturbe mi tranquilidad se debe ir. Ya me gusta decirlo como en toque de broma, pero una novia, un trabajo, lo que sea que afecte mi tranquilidad se tiene que ir. Lo segundo es el tiempo.
O sea, el tiempo es muy valioso, es muy limitado, tenemos una existencia limitada. Y el tercero, el buen trato. Entonces, al leer, estoy, digámoslo así, ejercitando esos tres músculos, como tú muy sabiamente los llamas. O sea, tres músculos que son para mí muy importantes para vivir. Tranquilidad, tiempo y buen trato. Muy bien. Desmenucemos un poco esos tres activos que tienes. El buen trato tiene que ver mucho con tu tema, pero Claro. empecemos con la tranquilidad. Hoy A en ver, día las personas, digamos, quieren tranquilidad, pero digamos, no saben cómo conseguir esa tranquilidad, porque estamos en un mundo muy acelerado. exacto. Vamos a lo primero, hombre, Sebastián. Mira, vivimos en una época en que hablamos mucho de felicidad, ¿cierto? Y eso está bien. Los grandes filósofos de la historia, su preocupación última o primera fue la felicidad. Pero resulta que nosotros entendimos la felicidad como una especie de euforia. Nosotros no sabemos que la acepción o la visión más cercana a la felicidad es la del bienestar. Nosotros creemos que felicidad es a toda hora de fiesta, a toda hora de viaje, entonces no parar. Entonces, lo que vos decías, como en ese acelere, en esa cosa, si yo vivo en ese acelere, va a ser muy difícil que alcance la. Entonces, yo tengo que buscar esas cosas que a mí me proporcionan una palabra que para mí es muy bonita, serenidad. No es estar buscando la euforia a toda hora. No es estar buscando la fiesta y la experiencia. No, venga, busquemos otras cosas. Filosóficamente hablando, se le llama felicidad eudamónica y es el tema de buscar la felicidad en lo que importa, en las cosas tranquilas. Entonces, yo no puedo, hombre, Sebastián, alcanzar tranquilidad, que es un activo tan valioso en nuestras vidas, si yo toda la vida la vivo desenfrenada. A ver, el desenfreno está muy bien para la juventud. Uno vive muy loco, todos lo experimentamos en algún momento. Y es sano experimentarlo. Pero ahora es como si nos hubiéramos quedado en eso. Y creemos que la felicidad es eso. Entonces, eso como primero. Y segundo, hay que bajarle un poquito las revoluciones al querer mostrar. Una de las, digámoslo así, cosas más peligrosas de nuestra contemporaneidad es el uso que estamos dando de las redes sociales. Y es que todo lo que hacemos es para mostrarlo. Entonces, si nos conseguimos una pareja, si hacemos actividad física, todo es para mostrarlo. Entonces eso tiene un alto riesgo porque estamos buscando la validación del otro. O sea, lo publicamos para que el otro me dé un like. Entonces, cuando llego, lo publico y el otro no me da like, eso me hace sentir mal. Entonces, hay que bajarle un poquito a eso, a estar publicando simplemente para que nos vean. Porque cuando no nos dan el like, nos sentimos mal. Entonces, ahí, pero podría quedarme aquí, hombre, Sebastián, hablando horas y horas de la tranquilidad porque vengo hace mucho rato pensándola y trabajándola porque, repito, es mi activo más valioso. Pero si queremos desmenuzar los otros dos, el tiempo. Mira, hombre, Sebastián, el tiempo es tan valioso. Yo cumplo 50 años este año y no me di ni cuenta a qué horas viví esos 50 años. No me di ni cuenta. Pero cuando menos pensé, ya estaba marcando con el 5. La vida es muy corta cuando uno no ha sabido vivirla. Entonces, por ejemplo, a los que les gusta vivir de experiencias, hay una cosa demostrada. Si uno quiere hacer rendir su tiempo, tiene que hacer en un mismo día muchas cosas, pero no en el sentido de estar corriendo, sino de tener actividades diferentes. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren vivir bien y sentir que el tiempo les rinde, entonces métanse en un curso para aprender guitarra, métanse también en un curso para aprender pintura, no es cargarnos de responsabilidades, no. No es esa sensación de tener que estar diciéndole a todo mundo que yo soy muy exitoso laboralmente porque no tengo tiempo para mí, que eso es otro de los malestares de esta generación. Como dice Byung-Chul Han, nos autoexplotamos y lo llamamos éxito. Y no, o sea, hay que tener mucho equilibrio. Entonces, el segundo valor es el tiempo, tener muchas cosas que nos alimenten. O sea, entonces leer, un contacto con amigos, un café con no sé quién, aprender a valorar el impacto que tiene lo que hacemos en los demás, considerar un montón de factores. Y vamos al tercero, y es el buen trato. Aquí en esto, hombre, Sebastián, nosotros los colombianos, nosotros somos muy cordiales. O sea, nosotros sonreímos, recibimos bien a la. Eso está bien. Y más que todo acá en Antioquia. Sí, 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 sí. Y no está mal. Pero resulta
que nosotros, entre nosotros mismos, los colombianos, hombre Sebastián, tenemos muchas, como yo llamo, microagresiones. Las microagresiones, por así decirlo, son esas pequeñas agresiones permanentes en que llamamos bruto al otro porque no comparte mi visión política, en que peleamos con el familiar porque simple y sencillamente es de otra religión, porque, o sea, tantos factores, hombre Sebastián, en nuestra cultura que nos mantienen inundados de microagresiones. Y la gente dirá, ¿cuál es el problema de las microagresiones? Entonces ahí mismo sale, no, es que es la generación de cristal, no, venga. Las microagresiones son muy peligrosas porque normalmente esas son las que llevan a las agresiones y a veces llevan a violencia. Te voy a poner el caso que yo lo digo en mis conferencias más común. ¿Cuál es el día del año que más nos matamos los colombianos? Pues Sebastián, ¿cuál es? No sé si sabes el dato, El día del te lo año, ¿no? cuento. ¿Cuál es? El Día de la Madre. Ok. Entonces, yo quiero que analicemos aquí eso. El día que debería ser de cariño, de afecto y de amor es el día que más muertos llegan a medicina legal en Colombia. El Día de la Madre. ¿Eso de qué arranca? Un hermano que le hizo un mal comentario al otro hermano y estaban pasados de tragos. Y el otro hermano responde, perdónenme que lo diga con crudeza, responde con un cuchillo. Si ustedes observan, quienes me están viendo y escuchando, hombre Sebastián, arrancó de que nos dijimos una bobada, no tuvo que haber sido una cosa grave. Nos dijimos una tontería, eso escaló, nos fuimos a los puños, de los puños nos fuimos a los cuchillos y uno de los dos o los dos hermanos o más terminaron muertos en medicina legal. Entonces, buen trato. El buen trato tiene que partir de las cosas pequeñas, de no estar maltratándonos por todo. Entonces, por ejemplo, en una oficina, entonces vos, Sebastián, estás presentando un proyecto que para vos es importante. Y yo, que me creo pues la última Coca-Cola del desierto, como decimos en Medellín, yo llego y te suelto una risita burlona. Me burlo de tu presentación. Puede que eso no te insulté, no te pegué, no te maltraté, entre comillas, pero como te desequilibré con esa pequeña burla, la presentación del proyecto a vos te salió mal. Y vos terminaste en una cosa que para ti era importante, eso te hizo perder el trabajo que querías, o sea, un montón de cosas. Nosotros, para cerrar esta diatriba tan larga, hombre, Sebastián, Muy los bueno. colombianos, repito, somos muy cordiales, pero tenemos muchas microagresiones. Y eso hay que empezar a cortarlo de raíz, porque esas microagresiones nos llevan a pelear mucho en la familia, en la oficina, y por ende impide el buen trato. Hay que trabajarlo todos los días. Exacto, y esas microagresiones viene siendo porque no nos descargamos emocionalmente. A veces hay otras personas nos cargamos emocionalmente de cosas. Es Y una de las tantas colapso, posibilidades. Es una de las tantas posibilidades, pero hay un neurólogo español, hombre, Sebastián, que dice que se nos volvió costumbre tratarnos mal. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso. O sea, porque para rematar, creemos como si fuera como un síntoma de inteligencia, creemos que es un síntoma de inteligencia hablarle feo al otro, maltratar al otro, hablarle maluco al otro. Creemos que es y ojo que en filosofía también está definido, se llama cinismo. O sea, el cinismo no entendido como hipocresía, sino el cínico entendido como ese que se cree superior, que cree que maltratando y pisoteando y dañando los planes del otro y creyéndose que sabe mucho y demostrando que el otro está equivocado. Esos son muy peligrosos porque también estamos llenos de esos. Y sobre todo, hombre Sebastián, en los mundos profesionales. En los mundos profesionales, académicos, estamos muy llenos de eso. Entonces hay que cuidarnos de esas cosas. Sí, la carga emocional es uno de los factores, pero resulta que en esta contemporaneidad, y que es muy peligroso, también se nos volvió costumbre tratarnos mal. Creemos que es un síntoma de inteligencia hablarnos maluco, un montón de cosas. exacto. Recapitulando todos esos temas, me pareció muy interesante esa desmenuzación que hicimos, tranquilidad, tiempo y buen trato. Quiero tocar algunas cositas que me vinieron acá a la mente. En temas de la tranquilidad y el placer, hay un autor, si lo quieren leer, pero y para los que no escuchan también, que es Epicuro. Él habla con el tema del placer. Para evitar el dolor es necesario el placer. Y el placer también viene de esa curiosidad que necesitamos como ese músculo que hay que trabajar todos. También tocamos el tema de la validación externa, el tema del tiempo. Es, no es darle años a la vida, sino darle vida a los años. Y me pareció muy, muy chévere lo que dijiste
el tiempo rinde cuando se hacen varias cosas al mismo día. Y es muy cierto. Cuando uno está en una rutina en el trabajo, a veces siente que uno no rinde, pero si uno divide el tiempo como por roles, uno va a ver que el tiempo rinde. Es que hay una cosa, hombre, Sebastián, ve, tenemos una tendencia a creer que los seres humanos somos una sola cosa. No, los seres humanos somos múltiples cosas. Somos un montón como decía Eduardo Galeano, somos un montón de fueguitos y todos tenemos fuegos distintos. Entonces, hombre, Sebastián, yo creo que un ser humano tiene que intentar explotar eso. O sea, tiene que ver qué otras cosas disfruta. Porque además son esos pequeños momentos los que hacen que la vida sea llevadera. A mí me gusta decirle a la gente, hacerle esta pregunta. Venga, ¿usted cuántas horas de su vida se la pasa trabajando? Entonces, en una conferencia, por decir. Entonces, la gente me dice, ay, César, 8, 10, 12, 14. Yo les digo, venga, ¿eso qué significa? Que la mayor parte de su vida es qué. Entonces la gente dice, ay, trabajar, ¿cierto? A uno realmente horas hábiles en el día para estar con la familia y los seres queridos serán 2 o 3 horas, como mucho. A lo que voy es que trabajar es casi toda nuestra constante, trabajar es casi toda nuestra existencia. Entonces uno también tiene que meterle esos componentes al trabajo de pequeños disfrutes, ¿cierto? Sin caer en el necesario, en el hedonismo, que es que a veces creemos que es el placer por el placer, y eso también tiene muchos riesgos. Entonces, pero es el tema de simple y sencillamente métale componentes a la vida que la enriquezcan, que la enriquezcan. Entonces, mire, venga, a usted le gusta, por ejemplo, yo tengo mi sobrina, que la crié como mi hija, y ella estudia música en la Universidad de Antioquia en este momento. Entonces yo allá, por ejemplo, encuentro un artículo sobre música, pero entendiendo la música, qué efecto causa en nuestro cerebro. Yo se lo comparto. Le digo, vea, usted es música. Usted tiene que saber todo lo que tiene que ver con música. Métale todo lo que tenga que ver con música. Entonces, yo en la amabilidad, entonces yo doy conferencias, yo escribo libros, yo converso con la gente, yo tengo secciones en canales regionales. Es meterle un poquito todo ese componente diario que nos hace sentir enriquecidos, y cuando nuestra vida se siente enriquecida, empezamos a sentirnos mejor sin tener que vivir, repito, el acelere, que son dos cosas muy distintas. Exacto. De todo esto que haces y a lo que te has dedicado, ¿qué fue lo que realmente te movió a irte por este tema de la amabilidad? Pues Sebastián, ve, yo mentiría y voy a ser muy honesto. Yo empecé con esto hace más de 15 años, ¿cierto? Cuando, voy a decirlo sin ánimo de ofensa, pero cuando no era moda. O sea, ahora muchas personas quieren hacerlo y está muy bien, pero yo empecé con esto cuando no lo era. Y hay algo, y es que yo en ese sentido yo no podría decir, es que yo siempre soñé siendo conferencista. No, o sea, no. Yo, yo le diría una inmensa mentira si yo llegara a decir eso. No, yo llegué medio por accidente. Te voy a explicar rápidamente porque en 15 años han sucedido muchas cosas, pero voy a tratar como de las cosas sin extenderme mucho. Yo hace más de 15 años empecé a desarrollar proyectos sociales. ¿A qué llamo yo proyectos sociales? Montamos, por ejemplo, un preuniversitario gratuito para muchachos de escasos recursos. O sea, gratuito era que formábamos, nos prestaban las aulas de un colegio y allá citábamos pelados y les enseñamos y pasamos pelados a medicina en la UDA, pasamos, mejor dicho, a ingenierías en la Nacho. O sea, hicimos un trabajo muy bonito. Y ahí desarrollé más proyectos sociales, uno que llamamos Liga de la Justicia, y es que en diciembre nos disfrazamos de superhéroes y vamos a llevar regalos a barrios de escasos recursos y a niños en clínicas y hospitales. Así empezamos a montar muchos proyectos y yo empecé a inquietarme, vení, ¿qué estarán diciendo los científicos sobre estos temas? Sobre la solidaridad, sobre la amabilidad, sobre el altruismo. Y descubrí por allá que se llama prosocialidad, ¿cierto? Hablando desde la psicología. Prosocialidad. La prosocialidad, para definirlo de forma muy simplista, es todo lo que hace el ser humano por el bienestar del otro. Entonces, repito, ahí cae el altruismo, la generosidad, la bondad, la amabilidad, todos entran en el mismo paquete. ¿Por qué en el mismo? Porque ¿dónde termina la amabilidad y empieza la bondad? ¿O dónde termina la bondad y empieza la solidaridad? Es muy difícil tener como los límites. Entonces yo me di cuenta que había científicos de punta en todo el mundo estudiando esos temas. Ahí empecé a ponerlos en mis redes. Entonces yo hacía proyectos sociales y como buen profesor universitario que soy, empecé a encontrar todos los artículos científicos y a hablar de los temas. Hasta que
una profesora, una rectora que es amiga mía, me dijo, ay César, vení, ¿por qué no te sentas? Porque veía que yo ponía todo eso en mis redes sociales. César, ¿por qué no te sentas a conversar con mis muchachos sobre eso? Estoy teniendo muchas agresiones aquí en el colegio. Yo le dije, no, pero vení, yo no soy conferencista, o sea, yo no soy nada de esto. Me dijo, no, 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 no te preocupes, es que yo quiero que converses con ellos. Yo, hágale. Conversamos con ellos, la cosa salió tan bonita, los pelados se pegaron, qué tremenda encarretada, que en el colegio terminamos haciendo campeonatos de fútbol basados en la amabilidad, básquetbol basado en la amabilidad. O sea, metimos el componente y eso empezó que entonces, eso bajó las agresiones en el colegio mucho. Entonces esta rectora le habló a otro rector y así otro rector me fue llamando y cuando menos pensó, hombre, Sebastián, apareció un amigo que es gerente de una empresa. Me dijo, ¿viste César? Vení, yo te doy todo ese movimiento, pero hasta ahí, puro proyecto social, hombre Sebastián. O sea, por decirlo de alguna manera, yo no cobraba, ¿cierto? Para decirlo en términos muy claros, yo no le cobraba a nadie. Era una labor social que yo hacía en colegios, en instituciones que sin ánimo de lucro, cosas pues que me llamaban y yo iba y conversaba con ellos. Cuando apareció una empresa, yo le dije, no, pero vení, esto no es un método empresarial. Le dije yo, ve, no le des vueltas, yo te pago, pero hacelo acá porque esta gente me está peleando mucho. Ah, yo le dije, bueno, vamos a riesgo pelado, porque yo nunca lo he montado en una empresa. Pues lo monté en una empresa y fue muy exitoso. Mi amigo gerente me recomendó con otro gerente, me recomendó, y así se fue yendo cuando menos pensó. Esto terminó siendo es un caso de éxito empresarial porque lo he llevado a muchísimas empresas dentro y fuera del país. Y pues, hombre, Sebastián, inclusive, pues te voy a contar una cosa, no te voy a decir milagro, pero no el santo, pero hasta me han copiado el método. O sea, ya empresas grandes y todo, y eso es una cosa muy compleja. O sea, todo tiene en lo humano sus claros y sus oscuros, sus brillos y sus sombras. Entonces, el tema es que ese es un resumen pues de la historia, hay mucho más, como por ejemplo lo que está en mi primer libro, que a propósito ahorita me pasas la dirección y te hago llegar uno de mis libros, hombre Sebastián. La Gracias. historia como mi mamá fue, digámoslo así, una de las grandes responsables de que yo hablara de amabilidad, porque me crió en amabilidad. Un montón de factores. Te estoy reuniendo muchos años de historia en 4 o 5 minutos, pero la realidad es que, repito, mentiría si dijera fue una búsqueda, fue un descubrimiento que se fue dando. Y cuando menos pensó, pues estaba en lo que estoy hoy, que tengo sección en canales regionales, que tengo 3 libros publicados, que doy conferencias dentro y fuera del país, que estoy dando asesorías, mentorías en empresas, que soy profesor de liderazgo de la Universidad de AFIT. O sea, eso ha desembocado en un montón de cosas, todas muy bonitas, pero repito, siempre con los claros y los oscuros que tiene lo humano. Ahora, hombre, Sebastián, nosotros queremos el paquete bonito sin el dolor que eso trae. Y eso es muy peligroso. Yo ponía en estos días en mis redes que sin esfuerzo no hay gloria, sin mirar hacia otros lados no hay evolución. Y ojo con esto, no se crece sin dolor. Para crecer tiene que haber momentos de dolor, tiene que haber experiencias amargas, pero el problema es que tan pronto nos llega la primera experiencia amarga, tiramos la toalla. Y así no puede ser, porque entonces no construimos nada. Exacto, es cierto. A veces estamos en el sufrimiento, pero el sufrimiento es opcional. El dolor, y de hecho, ya que hablaste ahorita del libro como tal, en mi segundo libro como tal habla de eso. Como terapeuta, pues coloqué el dolor visto como una normalidad, como una alarma, pero el sufrimiento es opcional, así se llama. ¿No? Hay una cosa muy peligrosa y es que creemos que hablar mucho de estar sufriendo nos da como una intelectualidad. Este fin de semana, ayer o antier, te voy a leer una frase que encontré en un libro de Úrsula K. Le Guin, una de las grandes escritoras de la humanidad. Espérate, que por aquí yo guardé la frase y si me permiten, eh, aquí la pausa, quienes nos están escuchando porque lo estoy buscando. Míralo, aquí lo encontré. El problema es que tenemos la mala costumbre, alentada por gente pedante y rebuscada, de considerar la felicidad como algo bastante estúpido. Solo el dolor es intelectual, solo la maldad es interesante. Esa es la traición del artista, la negación a admitir la banalidad del mal
y el terrible aburrimiento del dolor. Úrsula K. Le Guin. Entonces, hombre, Sebastián, es como que tengamos en cuenta que hay que salir. Mira, a mí me gusta caricaturizarlo un poco, y es que yo digo que vivimos en la sociedad del dolor. Ojo, ¿qué es la sociedad del dolor? No perdón, la sociedad del drama, no la generación del drama, la sociedad del drama, porque el drama lo estamos haciendo grandes, pequeños, viejos, jóvenes. Ojo, tenemos derecho a que las cosas nos duelan. Tenemos derecho al duelo, al malestar y a estar mal. Pero ojo que estamos cayendo en una cosa muy peligrosa, y es de convertir en dolor y en drama lo que no lo merece. Me explico con un caso. Yo, hombre, Sebastián, soy migrañoso. Yo sufro de migraña desde que tengo uso de razón. He intentado cuanto medicamento, o sea, cuánta cosa, o sea, he intentado hasta acupuntura, todo. Pero llega un momento en que uno ya como que, ¿cómo llamarlo? Uno se resigna. Uno ya dice, eso es parte de mi vida. Y hay momentos, yo controlo los alimentos que la detonan, pero por ejemplo el estrés no lo puedo controlar. Cuando tengo cargas de estrés, viene migraña. Pero bueno, normalmente quienes somos migrañosos, ¿qué hacemos? Tenemos una forma, la mía es, hay un medicamento que me sirve, yo me tomo el medicamento, me pongo a oscuras, ¿cierto? Hago como un proceso. Pero hay días en que ni eso funciona. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya lleva 15 días de migraña, a uno que le toca, váyase para la clínica. Normalmente, ¿qué hacen en la clínica, hombre Sebastián, para bajarte una migraña? ¿Qué hacen? ¿Qué te aplican? ¿Qué medicamento te aplican? Te Un aplican, intravenoso. digamos, intravenoso. Sí. Entonces, ojo, ¿qué es la sociedad del drama? Para que entendamos. Entonces te ponen el catéter, ¿cierto? Para aplicarte el medicamento. E inmediatamente foto para Instagram. Ay, no, hay días oscuros. O sea, lo único que busca es que le den like y le digan, ay, no, qué pecado. Ay, no, venga. Ay, cómo sufre. Ojo, eso es muy peligroso, porque al cerebro humano le encanta el dolor. Entonces ya cada que tenga una oportunidad va a hacer la misma cosa para que le den likes, para que le digan qué pecado, para que le... Y eso es muy peligroso, hombre Sebastián. Entonces, estamos en una sociedad que vive de eso. Gato Pardo, que es una revista con ensayos muy potentes, dice que vivimos en la sociedad que monetiza el dolor, o sea, que le saca plata al dolor. Y eso también es muy peligroso. Entonces, hay que cuidarnos de esas cosas. Está bien, repito, tenemos derecho a que no nos vaya bien, tenemos derecho a que nos duela, tenemos derecho a un montón, pero no a convertir en drama lo que no merece ser drama. En eso sí debemos cuidarnos mucho. En este mundo sin filtros y con apariencias, ¿qué tan fácil te resulta a ti ser amable contigo mismo cuando las cosas no salen como tú quieres que, que salgan? Bueno, yo, digamos que en muchas perspectivas de vida, filosóficamente hablando, soy muy estoico. Eh, y tengo una frase llevada a la simplicidad para ser más estoico. Cuando las cosas no funcionan como yo quiero, yo repito una frase para mí. Y se la enseñé de hecho a mi sobrina. Hay una historia que enseguida se las cuento, y es, en la vida hay cosas peores. Cuando me pasa algo que no está bien, que no funcionó como era, yo analizo, pienso, venga, realmente fue que me digo, en la vida hay cosas peores. Si yo repitiendo esa frase me quedo tranquilo, es porque eso no merecía tanta atención. Entonces le bajo a las revoluciones. Se los cuento con una historia, para que vean lo importante de no dejarnos llevar por las cosas diarias de la existencia. Mi sobrina empezó a estudiar música en la UDA hace muy poco y me escribió hace unos días y me dijo, tío, hoy fui muy estoica. Y yo, ¿y por qué? Repito, yo la formé a ella, yo la enseñé como a ser una gran lectora. O sea, ella lee desde muy pequeña y pues todavía seguimos hablando de libros, de artículos, compartiendo. Ella tiene 18 años en este momento. Yo, ¿por qué fuiste estoica? Me dijo, es que venía de la universidad y me bajé en la estación Envigado. Y un señor me atravesó el codo y me dio un golpe muy fuerte. Aquí tengo un morado. Y yo, ¿y por qué fuiste estoica? Me dijo, porque no le reaccioné. Me dijo, yo pensé, en la vida hay cosas peores y no me puse a pelear. Y yo le dije, hagamos la reflexión, ¿y qué gano con eso? Y me dijo, tío, yo me puse a evaluar y eso fue muy raro que un señor me pusiera un codo así. Yo le dije, buscaban entretener.
porque entonces te entretenían, te daban un golpe y en esa rabia en la que vos reaccionás, en esa pelea, te roban el morral o te quitan el computador. O sea, es muy raro, eso no tiene ningún sentido que a vos te den un codazo porque sí, ¿cierto? Entonces ahí había otra búsqueda. Entonces, hombre, Sebastián, ella entendió que siendo serena, siendo estoica, diciendo en la vida hay cosas peores, puede que en ese momento uno le dé rabia, puede que uno en ese momento quiera reaccionar, pero se evita uno el dolor de cabeza, se evita uno las consecuencias a futuro. Que eso ahora de Sebastián también hay que mirarlo. Somos la sociedad de vivir el presente y eso es muy peligroso. Ahora todas las organizaciones se están preocupando por la generación de futuros, porque malentendimos el vivir el presente, pero si quieres lo hablamos pues en algún momento, pero para que comprendamos que hay que saber que lo que hacemos hoy tiene consecuencias mañana. Y eso tenemos que aprender a evaluar. Las decisiones. Toda decisión siempre va a tener una consecuencia y el no tomarla ya está tomada Claro, esa decisión. todo lo que hacemos o dejamos de hacer en la vida, hombre Sebastián, tiene consecuencias. Como decía el gran sabio Isaac Newton en uno de sus principios de matemática, y es que eh, toda acción genera una reacción, ¿cierto? O sea, hay que tener en cuenta, hombre Sebastián, que la vida es eso. La vida es tener en cuenta qué decisiones tomo, a qué acciones lleva y qué consecuencias trae esa acción. Siempre tratar de estar pensando eso, porque no es de verdad, vivir el momento es muy, muy peligroso y eso es lo que estamos cayendo ahora. Muy riesgoso, muy peligroso. Hoy eres un experto en lo que haces, pero ¿tuviste algún desafío que tuvo un antes y un después en esos 15 años? Ah, Sebastián, todavía los tengo. A mí me gusta, es que, a ver, a mí me gusta ser muy claro en esto, que uno hable de un tema no significa que uno sea perfecto o que en ese tema no falle. Por ejemplo, no porque una persona hable de felicidad, entonces no tiene malos momentos. No, 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 no. Una persona que hable de felicidad puede tener momentos oscuros, puede tener... Y hay quienes hablamos, por ejemplo, de amabilidad, no significa que entonces de vez en cuando nos salgan esos demonios. A mí me gusta contar esta historia. Yo he tenido problemas con mi proveedor de Internet, como los ha tenido mucha gente en la vida. Me he ido a la oficina 3 veces a que me ayuden. A veces ha habido una fila inmensa, otras veces pasaba que la chica me decía en este momento, por ejemplo, una vez en la oficina abierta me dijeron, no, cualquier cosa técnica tiene que ser de lunes a viernes. O sea, se presentaron 3 veces. A la cuarta, en teoría, cumpliendo todos los requisitos que me habían pedido, me tragué la fila, fui en semana, llegué donde la chica y le dije, ve, es que vengo a resolver. Y llega la chica y me dice, trajo el soporte del último pago. Dijo la chica, yo, soporte del último pago. No, no, ay, no. Entonces, sin ese soporte, no te puedo colaborar, me dijo la chica. Se me salió el demonio, hombre Sebastián. Ojo, no soy violento ni agresivo, o sea, no la maltraté, pero fue muy evidente que perdí el control, ¿cierto? Siempre que yo iba, había un chico que nos observaba, que nos miraba, callado, miraba, entraba y nunca decía nada. Cuando la chica no me atendió y él vio que se me salió el demonio, se me acercó y me dijo lo siguiente: usted es César Acosta, ¿cierto? Yo sí, porque me dice, usted escribió un libro sobre amabilidad. Yo era, abrite tierra y trágame. Claro, a mí en ese momento se me había olvidado la amabilidad. No, hombre, Sebastián, no es que seamos perfectos, es que tratemos de construirnos todos los días un poquito más. Ahora, repito, de estas visiones contemporáneas hay muchas muy peligrosas. Una, por ejemplo, muy malentendida, es la de la autenticidad. Ay, no venga, es que yo soy así. Ojo, venga. Yo soy así no es una autorización para que usted maltrate a la gente, para que usted grite, para que sea soberbio y agresivo. No. Esto lo veía en un meme hace poco, y es que decimos yo soy así como si nos diera orgullo no evolucionar, como si no cambiar fuera un trofeo, un premio. No, no solo tenemos el derecho, sino la obligación. Ser auténticos es una construcción de identidad. ¿Eso qué significa?
que yo todos los días, si yo realmente soy auténtico, todos los días hago algo para ser mejor, todos los días. Pero ahora, hombre, Sebastián, hemos entendido la autenticidad como una autorización para hacer tonterías. Isaac Asimov, que es un autor que yo leo mucho, uno de los grandes sabios que dio el siglo XX, pues lo que yo le pongo a mis estudiantes el ejemplo, escribió más de 500 libros. ¿Cómo tiene que estar el libro de uno para haber escrito 500 libros? Eh, él, en uno de sus tantos libros fue un libro de cuentos, y uno de los cuentos narra básicamente lo siguiente. Llega una raza alienígena, una raza extraterrestre a visitar la Tierra, pero se detienen antes de entrar y evalúan si van a venir a saludarnos o no. Y llegan a la conclusión de que no van a venir a la Tierra por dos motivos. Uno, porque somos una forma de vida que se reproduce de manera parasitaria. O sea, a la gente no le gusta escuchar esto, pero nos reproducimos somos una forma de vida parasitaria. Es un ser que nace dentro de otro ser, enferma a ese ser, a veces en el pasado ahora porque la medicina ha avanzado mucho, pero mataba al otro ser, o sea, el niño que nacía mataba a la madre, o sea, somos una forma de vida parasitaria, ¿cierto? Entonces ellos dijeron, repito, es el cuento, ¿cierto? Dicen, ¡ah, qué asco entrar allá! No queremos ver eso, ¿cierto? Pero número dos, la segunda consideración por la que llegan a la conclusión de que no nos van a visitar es porque no nos consideran una forma de vida inteligente. ¿Te imaginas, Sebastián, que vieran las redes sociales hoy? En que la gente se para en un baño y se graba ahí bailando, haciendo tonterías, y esa es nuestra definición de autenticidad. No, no y no. La autenticidad no puede ser un permiso para hacer tonterías. No, no y no. Entonces, hombre, Sebastián, la autenticidad es una construcción de identidad en la que simple y sencillamente todos los días tenemos que trabajar para ser mejores. Eso es ser auténticos. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Autenticidad es una construcción de nuestra identidad para ser mejores. Se relaciona mucho con la libertad. Si estamos siendo auténticos, estamos siendo libres. Ajá, pero mira, mira, otra cosa, hombre, Sebastián, cuidado también con esa palabra, libertad. Eh, Dice Victoria Camps, la filósofa española, y estoy absolutamente de acuerdo, que esto lo voy a decir de forma muy coloquial, ¿cierto? Pero es básicamente lo que ella dice, confundimos libertad con hacer lo que nos da la gana. Y son dos cosas muy distintas, Ya iba. Bien. muy distintas. Entonces, en esta generación, es que yo veré si me dicen que tengo que ir por la izquierda, pero me voy a meter por la derecha porque es que es mi derecho. No, 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 no. Hay un experto en este momento que lo conocí. El año pasado estuve como speaker del Congreso de Pacto Global de Naciones Unidas y conocí a un experto de Naciones Unidas que está muy inquieto. Ojo, a nosotros nos trajeron hace muchos años, siglos de hecho, la Declaración de Derechos Humanos. Este loco está trabajando en la declaración de deberes humanos, los deberes, porque estamos en la generación, hombre Sebastián, y a todas las personas que nos ven y escuchan, y es que creemos que todo es derecho, yo me merezco, yo derecho, pero ¿y entonces dónde está lo que usted debe hacer? Tenemos una responsabilidad al vivir en sociedad. Entonces, no es confundir libertad con lo que con hacer lo que nos da la gana. Son dos cosas distintas. Cuando yo hablo de libertad, entiendo que el otro también la tiene, entiendo que debo respetar el otro, entiendo que no le hago daño al otro. Cuando yo rompo esa definición de libertad, lo que termina pasando es que vivimos en un mundo en que solo el individualismo importa, en el que el otro perdió importancia y yo veré qué hago, me importa un carajo. Entonces yo vivo aquí en este edificio y como es mi música, yo veré si la pongo a todo volumen y no dejo vivir a los demás. O yo, como es mi libertad, entonces yo veré si hago una fiesta hasta las 2 de la mañana, me importa un carajo, porque es mi libertad. No, no, hombre, Sebastián. Hay que entender que la libertad, y esto sí nos lo enseñaron los abuelos, esto no es de los filósofos, mi libertad termina donde empieza la del otro. Y ahí es Me donde se leíste la consigue. mente. Esa era la palabra que iba a decir. Es que, hombre, Sebastián, eso fue lo que nos enseñaron los abuelos y es tan simple para vivir, pero en esta época, como somos la época del individualismo, no lo aceptamos. Entonces creemos que todo es yo, 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 yo. A finales de año me entrevistaba Teleantioquia sobre qué libros venían para el año entrante. Yo les decía,
Los pensadores se están empezando a preocupar por una cosa. Lo que llamamos ahora autosuperación o superación personal, todos estos libros, son muy peligrosos porque nos están vendiendo el yo, el yo, el yo, el yo. Importo yo, valgo yo soy el que dice no trabajo, yo soy... ¿Y dónde está el nosotros? Le decía yo a la chica de Teleantioquia. Tenemos que pasar ya del yo al nosotros. De solo importa este pechito, a importamos todos, porque vivimos en una comunidad. Exacto. ¿Cómo Hombre, podemos, Sebastián, es que hay tantas cosas, tantas. cómo podemos integrar la vida con mayor compasión? Ve, alguna vez en una empresa en la que yo trabajé, en la que fui consultor, hicimos un trabajo de piensa en el otro. Hay una cosa llamada empatía, pero nosotros la hemos visto siempre como algo individual, y es, por ejemplo, una empatía social o una empatía comunitaria. Te lo voy a poner con el ejemplo, por ejemplo, cuando la pandemia. Eh, Usted le preguntaba a la gente y todo el mundo le decía, yo soy muy respetuoso con los demás, pero no lo éramos, por ejemplo. ¿Qué es empatía social? Digamos que en la pandemia yo no creía en las vacunas. Ah, listo. Pero si usted tiene empatía social, usted se ponía tapabocas porque pensaba que eso podía, no tenerlo en pandemia, hacía o generaba miedo en el otro. Si yo me preocupo por el otro, es porque estoy respetándolo, independientemente de mis creencias. Para yo poder aplicar la bondad, tengo que saber una cosa, y es que no porque son mis creencias son las correctas. Te lo voy a poner con algo que está definido hace mucho rato, hombre Sebastián, en la ciencia, y se llama asimetría actor-observador. Y ojo que los colombianos tenemos mucho que arreglar de eso. ¿Qué es la asimetría actor-observador? Eso suena muy raro, suena muy técnico, pero es muy simple. Si lo hago yo es correcto, pero si lo hace otro es incorrecto. Te lo pongo con el ejemplo de la vida. Uno va manejando su carro y ve un carro mal parqueado. Le dice, mira ese bruto donde está atravesado. Pero vaya que sea uno, si uno no va y lo pone en el mismo lugar donde lo puso el bruto. Si lo hace el otro es incorrecto, pero si lo hago yo es correcto. Yo soy columnista de Vivir en el Poblado y estábamos hablando de este tema y es, tenemos que romper eso en Colombia, de que si lo hago yo es correcto o si lo hace él y si lo hace el otro es incorrecto, porque eso aplica para todo, para la política, para la religión, para las cosas. ¿Qué significa eso? Mi visión política es la correcta, la del otro es incorrecta. Mi visión de fe, de credo, de religión es la correcta, la del otro es la incorrecta. Siempre vemos como incorrecto al otro, siempre vemos como perdido al otro. Eso es muy peligroso porque eso es dogmático, hombre Sebastián. O sea, eso, hombre Sebastián, mientras no se pase a la agresión, mientras no se pase a la violencia, mientras no se patrocine la corrupción, ¿cierto? Un montón de factores, es una visión del mundo y hay que entenderla como tal. Pero los colombianos tenemos mucho ese problema. Si no es mi visión del mundo, el otro está equivocado. Repito, aplica para la política, para la religión, para los negocios, aplica para todo. Y tenemos que aprender a manejar. Entonces, para responderte esta pregunta que me eché una diatriba demasiado larga, es simple y sencillamente entender que existe un otro. Venga, ¿cómo beneficio yo a ese otro? ¿Cómo con lo que hago yo puedo estar perjudicando al otro? O sea, la bondad parte de pensar en el otro, no solo en mí. Claro, eso no significa que entonces yo vaya a atentar contra mi propia vida. Entonces, porque a veces se cae mucho en eso. Entonces, en la defensa del otro me olvido de mí. No es necesario. Se pueden llegar a puntos, chicos y chicas a que nos están viendo y escuchando, se pueden llegar a puntos intermedios en los que yo obtengo una serenidad y una tranquilidad de vida sin dañar al otro. Siempre preocuparnos cómo lo que yo hago puede afectar o dañar al otro. Ahí es donde nosotros tenemos que aplicar ese raciocinio. ¿Qué mensaje de amabilidad le dirías hoy a tu niño interior?
Devolverse es muy difícil o básicamente imposible. Las teorías de física dicen que volver al pasado es básicamente imposible, pues, en los últimos análisis, ¿cierto? Que los viajes en el tiempo están difíciles precisamente por ese factor. Pero digamos que yo le diría que buscara la tranquilidad antes. Eh, yo, hombre, Sebastián, ahora yo estoy trabajando en un libro hace rato que lo llamo La paradoja del sabio. Y es que como todos los que nos gusta leer, los que nos gusta adquirir conocimiento, pasamos por una época muy soberbia. Todos pasamos por ella. Eh, yo le diría que le bajara las revoluciones a esa soberbia. Que saber mucho, que leer mucho, que ser muy curioso no es para demostrárselo a alguien más ni menos para pisotear. Saber mucho, tener mucho conocimiento es para vivir mejor. O sea, acumular saber, ser curioso, es para vivir mejor con los demás y conmigo mismo. Repito, nunca fui violento ni agresivo, pero sí era un mal geniadito en muchas cosas. Y eso me quitó momentos de buena vida. Yo lo que le diría a la gente es, usted quiere vivir bien, aprenda desde antes a pelear menos con las personas que lo rodean. Ser muy inteligente no necesariamente es pisotear, no necesariamente es demostrar, o por lo menos no con maltrato a los demás, o no por lo menos haciendo sentir mal a otros. Entonces, ¿yo qué le diría a mi niño? Que aprendiera a vivir con más tranquilidad antes. Yo ya llevo muchos años viviendo en esta tranquilidad, todavía me falta mucho por aprender, pero le diría a ese niño que lo pudo haber adquirido antes para vivir mejor, porque todos, también, hombre Sebastián, podemos vivir mejor. Exacto. Si tuvieras un maestro ascendido en el que creas, llámese Jesús, Buda, Shiva, cualquier maestro al frente, ¿qué pregunta le harías para que él te respondiera? Eh, ¿Cuál es la fórmula que me diera la fórmula, una fórmula que yo pudiera aplicar? Y en esto, pues, es mi inquietud principal. ¿Cuál sería la fórmula para que todo el planeta viviera más tranquilo, menos revolucionado y por ende con menores conflictos y menos cantidad de guerra? ¿Cuál sería la fórmula? Le preguntaría a ese gran ser que yo pudiera aplicar para que esa fuera mi contribución a bajar la intranquilidad, a que el planeta fuera más sereno y se comportara con menor agresividad. Hay muchas fórmulas. Yo siempre digo, no hay una verdad absoluta, Ah, pero no, uno no, tiene no. que ser curioso. Sí, sí, Si te sí. tuvieras que definir en tres palabras, ¿cuáles fueran esas tres palabras? Una, curioso, es lo que me mantiene vivo, la curiosidad. Dos, obviamente, eh, serenidad, ¿cierto? Trato de buscarla siempre. Y por ende, la que es mi principal búsqueda en la vida en este momento y desde hace muchos años es la amabilidad. Trato siempre de tenerla. Puede que muchas veces no, pero para mí curiosidad, porque eso me mantiene vivo, leo todo el tiempo, estoy buscando saber todo el tiempo, hablando con la gente todo el tiempo. Serenidad, porque me permite reaccionar menos y vivir mejor. Y amabilidad, porque está demostrado científicamente, y no nos detuvimos en esto, pero Sebastián está en mis libros. Muchos autores han demostrado que las personas amables viven mejor en lo económico, en lo sentimental, en lo laboral, en todos los aspectos de la vida, la amabilidad mejora nuestra existencia. Entonces, para mí son tres factores no negociables en mi vida. Buenas respuestas. Dime dos números del 1 al 22. El uno y el 8. El 1 y el 8. Es un oráculo de mensajes. El primero es una invitación a integrarlo en nuestro ser, una reflexión para nuestro ser. Y el otro, para una invitación a tomar acción. El uno habla de reconocimiento para ti o para las personas que nos escuchen. Reconocimiento. Reconócete primero a ti. Este mensaje llega para recordarte que el primer reconocimiento que importa es el tuyo. Muchas veces hemos aprendido que ser reconocido significa recibir una medalla, un pin o un certificado por parte de otros, pero esa es solo una idea heredada.
Hoy esta carta te invita a mirarte con ojos nuevos, a ponerte como prioridad y a reconocer tus dones, talentos y capacidades que ya venían contigo de fábrica. Reconoce tu cuerpo, reconoce tus emociones, tus pensamientos, tanto los positivos como los que te incomodan, porque todo eso eres tú. Cuando te mires con completa honestidad, podrás decirle al mundo, mucho gusto, encantado de reconocerme en ti. Solo cuando te reconoces de verdad, puedes ver al otro como parte de la misma unidad. Reflexión para ti. Cuando te miras en el espejo, ¿qué partes de ti puedes agradecer y valorar hoy? Ahí estaban ya el uno y el 8. Ese es el O ese uno. fue, Ese ese es es el el uno. uno. El 8 es este. 5, 6. Armoniza tus relaciones. Ujú. Relaciones con propósito. ¿Qué estás buscando en tus relaciones? Esta carta llega con una pregunta clave. ¿Cómo te estás relacionando con los demás? Y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de amabilidad y eso. ¿Y qué esperas de ellos? Muchas veces nos vinculamos desde la expectativa de recibir algo a cambio. Y está bien querer recibir, siempre que haya honestidad. Este mensaje te invita a ser sincero contigo y con los demás sobre lo que esperas de cada relación. Armonizar no significa complacer, sino estar en paz contigo mismo y con quienes te rodean. A veces eso también implica soltar vínculos que ya no están en tu misma sintonía, como el yin y el yang. Todo vínculo necesita equilibrio, dar y recibir, presencia y libertad, conexión y autenticidad. Reflexión, pregunta. ¿Desde qué lugar te estás relacionando últimamente? ¿Qué puedes cambiar para crear relaciones más conscientes y equilibradas? Bueno, para tener en cuenta sobre todo ese número 8, Bien, porque armonizar me parece crucial para vivir bien. La armonía es necesaria. sí, es muy cierto. ¿Algo que quieras decir a las No, personas Sebastián, no, finalizando sobre la amabilidad? para cerrar, no. La invitación, a mí me gusta decirlo, o sea, vivimos, y lo dijimos ahorita al principio, vivimos en un mundo que volvió costumbre tratarse mal. Eh, yo creo que tenemos que volver a la costumbre de tratarnos bien. La invitación es, no me puedo detener porque para eso escribí todo un libro, pero está demostrado científicamente que siendo amables vivimos mejor. La invitación es a mejorar nuestras vidas siendo amables y con eso terminamos mejorando la vida de los demás. La invitación es pasar del yo al nosotros. Siempre les voy a hacer esa invitación, porque vivimos en un mundo individualista que solo considera mi bienestar, pero hay que considerarlo en una sociedad porque no vivimos solos en este planeta. Entonces la invitación es a pensar en mí y pensar en los demás, pasar de yo al nosotros, y así todos vamos a vivir mejor, Nuestra libertad termina donde inicia la del otro. tal cual. ¿Qué es para ti vivir una vida en libertad, sin filtros, desde nuestra autenticidad? Ah, no, para mí vivir una vida en libertad es lo que te digo, o sea, tratar de disfrutar las cosas que me hacen vibrar, que me hacen sentir bien, sin dañar al otro. Para mí eso es libertad. O sea, tratar de no restringirme, siempre haciéndome la pregunta, esto perjudica a otros o me perjudica a mí? Si la respuesta es no en los dos casos, adelante. Siempre con la reflexión, siempre con una invitación a pensar. Trabajar en automático, vivir en automático es muy peligroso. Entonces, una invitación a pensar nos hace evitar un montón de cosas y de dolores. Entonces, para mí, la libertad es eso. Siempre una consideración, digo, venga, voy a hacer esto que yo disfruto. ¿Me perjudica a mí o perjudica a otros? Hago la pregunta. Si veo que perjudica a otros, digo, ¿lo puedo hacer sin perjudicar a otros? Lo hago. Si yo veo que definitivamente no hay forma, me freno. A otros y a mí, repito, porque es eso, evaluar consecuencias, evaluar qué daño me hace, y cuando ya me doy cuenta de que no me hace ningún daño a mí ni hace a otros, adelante. Esa es mi libertad, y por eso leo tanto, y por eso me tomo una copa de vino, y por eso tantas cosas que evalúo en mi día a día. Exacto. Muchas gracias, César, por acá. No sé si quieres dar alguna de tus redes sociales para que, si quiere alguna persona contactarte o hablarte.
Bienvenido, hombre Sebastián. Sí, más que por eso, hombre Sebastián, es que mis redes sociales no son para poner mi viaje, no. Yo pongo ahí recomendaciones para vivir mejor, los tips que doy para practicar la amabilidad. Entonces, en Instagram, en Facebook, en Instagram me pueden encontrar como César Rayita, el piso Mejía Acosta, o busquen César Alejo Mejía Acosta y ahí me encuentran con un delantal de Batman sirviendo vino en la foto. Ahí estoy publicando todo el tiempo cosas referentes a la amabilidad. En Facebook tengo contagio de la amabilidad para existir mejor juntos. Pero realmente, chicos y chicas, es estar buscando amabilidad. Y en mis redes también me pueden escribir con todo gusto y cariño les respondo. Bueno, gracias por acompañarnos acá en un nuevo episodio, Gracias. episodio ya 64, Vivir sin filtros de Sanar. Y Gracias a para ti, hombre sanar se Sebastián, y a requiere todas las libertad. personas que nos escuchan.